Punto C, Comisión de Hacienda y Presupuesto, expediente HCD número 34448-2021. Señor Tarcaya Víctor, solicita condonación de la deuda por tasa de servicios generales. Dictamen número 14. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, Presidenta. Es para pedir el tratamiento conjunto de todos los expedientes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, teniendo en cuenta que tienen dictamen afirmativo firmado por ambos bloques y que refieren a las mismas temáticas, reconocimientos de deuda y condonaciones. Gracias. ¿Todos? Ok, entonces vamos a leer. No, leer. esperen, no, nada. Vamos a poner a consideración del cuerpo el tratamiento conjunto de los expedientes de la Comisión de Hacienda. Ya pueden votar. Aprobado por 19 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención. Bueno, voy a pedir a la Secretaría que lea todos los expedientes para después procederlos a votar. Expediente HCD 34791-2022, Intendenta Municipal, expediente 220-210-2020. Solicita condonación de deuda de la tasa de servicios generales de la señora Mantioni Carmela, dictamen número 15. Expediente HCD 34676-2021. Intendenta Municipal, expediente 224-562-2021. Solicita condonación de deuda de la señora Ana Victoria Libossi. Expediente HCD número 34766-2022, Intendenta Municipal, expediente 213-314-2019. Solicita condonación de deuda por tasa de seguridad e higiene al señor Guzmán Anastasio, dictamen número 17. Expediente HCD 34775-2022, Intendenta Municipal, expediente 202-289-2018. Solicita condonación de deuda a la señora Regueiro Marcela Julia, dictamen número 18. Expediente HCD número 34561-2021. Señora Moratorio Lidia solicita condonación de la deuda por tasa de servicios generales, dictamen número 19. Expediente HCD 34849-2022, bloque Frente de Todos, sobre beneplácito al tratamiento y aprobación de los proyectos de ley presentados. No. Puedo hacer una corrección de la Sí, moción para que ese expediente ese se no. trate en particular. Adelante. Entonces, el 34.849 no entra. No, Concejal. no por eso. Ok. Bueno, muy bien. Ese no entra. Se ponen a consideración los anteriores. Ya pueden votar. Aprobado por 18 votos afirmativos, 0 negativos, 2 abstenciones. Siguiente punto. Expediente HCD número 34849-2022, bloque Frente de Todos sobre beneplácito al tratamiento y aprobación de los proyectos de ley presentados por el bloque Frente de Todos en el Senado de la Nación. Dictamen número 20. Concejala Lorena Pereira. Muchas gracias. Bueno, en principio ya voy a adelantar voto en contra en este expediente. En principio, por lo menos nosotros siempre planteamos no al pago de la deuda y entendemos que justamente este expediente lo que plantea a nivel nacional claramente es una doble fuga. Ya se fugó con el pedido de Macri al Fondo Monetario, ¿no? Y que después, de hecho, anduvo diciendo de que fue para financiar el sistema financiero, para que no se vayan los bancos o no me acuerdo qué. Entonces ahí ya planteamos una primer fuga. Y después, por otro lado, con que la paguen los que la fugaron, se produce una doble fuga. Porque muchas veces todo ese tipo de bienes que están en el exterior ya están afuera. Ni siquiera es que van a venir
para acá y se va a utilizar en salud, trabajo, vivienda y todas las prioridades que se necesitan, sino para pagar una deuda totalmente ilegítima, ilegal, fraudulenta. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Avalado por el oficialismo, justamente va a pagar esa deuda que contrajo durante el gobierno de Macri. Y esto claramente lo que va a traer, de hecho, bueno, ya vino el Fondo Monetario a revisar las cuentas y dijo, uy, esto está todo bien por el momento, aparentemente, ¿no? Y esto también nos condiciona. Claramente este acuerdo nos trajo y nos va a traer ajuste. Y ahora, si se aprueba a nivel nacional claramente, lo único que va a hacer no es que va a traer la plata para utilizarla acá. Va a utilizar la plata para pagar esa deuda totalmente ilegítima. Y por eso, por lo menos de mi parte, ya voy adelantando el voto en contra porque es el no al pago de una deuda ilegítima, fraudulenta, como dije, que de hecho viene de hace años y podemos hasta incluir a la dictadura militar. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Marisol Gallardo. Gracias, presidenta. Bueno, adelantando mi voto positivo para acompañar el proyecto y también traer en discusión realmente lo que se trata con lo que se quiere entrar en debate con este proyecto. La discusión que abre el proyecto de crear el fondo para pagar el fondo, principalmente es quiénes, y es a donde deberíamos apuntar, quiénes van a pagar esta deuda estafa que se tomó durante el macrismo. Y si acá tanto hablamos de acompañar a los trabajadores, a los jubilados, a las juventudes, es importante que nos interpele este proyecto y que lo pongamos en discusión y en debate. ¿Quién va a pagar esta deuda estafa? Los jubilados, los asalariados, los trabajadores de la economía popular, los comerciantes. Acá muchos y muchas levantan la bandera de los trabajadores y las trabajadoras de la comunidad educativa, pero poco se pone en discusión de la deuda que se tomó durante el macrismo. A mí me toca hablar muchas veces desde el lado de las juventudes y los pibes y las pibas de 14 años conocieron la deuda con Macri. El fondo, mejor dicho, el Fondo Monetario Internacional lo conocieron a través del macrismo. Porque tuvieron la suerte muchos de nacer durante el gobierno de Néstor y Cristina. Por eso exigimos que se apruebe este proyecto, exigimos la creación de este fondo para pagar el fondo, para que no sea una deuda y un pago a costa del pueblo trabajador. Del mismo modo que apoyamos que se apruebe este proyecto para levantar el secreto bancario y para encontrar todos los fondos fugados. La propuesta que busca este proyecto es que quienes tengan bienes no declarados en el exterior realicen un aporte del 20% de esos bienes. Por eso me parece que hay que poner todo en discusión y hay que acordarse bien de dónde vienen muchas cuestiones, tanto respecto a temas de educación, seguridad y demás. Me parece que hay que tener mucha memoria para hacer ciertos planteos. Gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Juan Fernández. Gracias, señora Presidente. Primero, siempre digo lo mismo, no creo que un beneplácito de este tipo, de este cuerpo legislativo, le cambie mucho la vida a los vecinos de Moreno, pero somos hombres de la política y mujeres de la política, y cuando se hace alusión a algún tema nacional, corresponde que demos nuestra semblanza. Se ha dicho aquí que
o se ha hablado de la deuda externa. En realidad me gusta decirle deuda pública porque es la totalidad de la deuda del Estado. Yo quiero recordar, lo he dicho en sesiones anteriores, en el año 2003, el kirchnerismo recibió este país con 144.000 millones de dólares de deuda, y habiendo sucedido un montón de hechos dentro de ese periodo, tales como la reestructuración de la Baña, tales como el pago al Fondo Monetario sin chistar de 10.000 millones de dólares, tales como el pago al Club de París, tales como el tema de AISA, tales como la cuestión del tema de Repsol. Todas esas situaciones hicieron que cuando terminara el kirchnerismo, a pesar de todos esos pagos, la deuda fuera de 254.000 millones de dólares, 110.000 millones más. Cuando llega Mauricio Macri, la toma en ese valor y la deja en 323.000 millones de dólares, es decir, 69.000 millones más. Y ahora después me voy a dedicar a hacer algunas consideraciones sobre lo que supuestamente fuga. Hoy, este gobierno, a mitad de término, con solo 2 años, ha tomado una deuda de 51.000 millones de dólares de deuda pública, y hoy la deuda es de 371.000 millones. Por lo tanto, cuando hablamos de deuda, me gustaría que no solamente se hable de los demás, sino de aquellos que han sido parte de la gestión nacional para tomar una real dimensión del tema. La fuga. Raúl Alfonsín decía que la política también es hacer docencia. ¿Qué es la fuga? Porque se habla mucho de fuga, pero me parece que se comprende poco. Fugar activos significa sacar recursos de la órbita del sistema financiero para ponerlos fuera del ámbito de la inversión y del crédito. ¿Eso qué significa? Que alguien que no tiene confianza dentro de lo que está sucediendo en una sociedad saca sus recursos y los pone o los resguarda afuera, que no necesariamente significa que sean en el exterior. Pueden ser en el colchón, pueden ser en una caja de valores en un banco o en cualquier lado. Simplemente los retira de la operación del sistema financiero. En ese sentido, se ha dicho mucho acá que la deuda la paguen los que la fugan. Es casi un eslogan. El gobierno de Mauricio Macri tomó un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 44.600 millones de pesos. Y yo voy a decir ahora en qué salió esa plata. Vencimientos, letras en dólares, 15.289 millones de pesos. Millones de dólares, perdón. Bonar, 10.750 millones de dólares. Otros bonos en dólares, 5.707 millones de dólares. Organismos multilaterales, 3.185 millones de dólares. Bonos discount, 1.577 millones de dólares. Deudas en pesos, 6.000 millones de dólares. Y un remanente de 1.628 millones de dólares que fueron para pagar exportaciones de gas. Todo eso da un total de 44.136 millones de dólares. Es decir, exactamente la plata que tomamos del Fondo Monetario. ¿Dónde está la fuga? Que alguno me la explique. La fuga se da porque hay gente que no confía en el sistema, y claramente hemos tenido problemas en nuestro gobierno, sobre todo en el año 18, cuando cambiaron las condiciones internacionales y además la sombra sobre la Argentina hacía que muchos se retiren de sus posiciones y terminen sacando guita del sistema, como ha pasado en otros gobiernos. Entonces, cuando se habla de fuga, también hay que decir qué significa aconsejar a un marido presidente y decirle que saquen 600 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz en función de las regalías cobradas por la venta de YPF, cuando el propio miembro informante de esa privatización se llamó Oscar Parrilli. Y esa plata, que tardó muchísimo en volver, también estaba fugada.
Nunca se explicó demasiado qué pasó con esa plata y en qué condiciones volvió. Entonces, que quede claro que fugar es salir del sistema. Puedo fugar yo sacando plata del sistema y poniéndola en el colchón de mi casa o cualquier empresario o quien fuera. Pero el dinero que se tomó como crédito del Fondo Monetario Internacional por ser la tasa más baja del mercado, no como hoy, ni como antes que nos endeudamos con bonos venezolanos, fue el mismo que se utilizó para pagar todos estos vencimientos y también la importación de gas, que vaya si será tema hoy en día. Nada más por ahora, señor presidente. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Martínez Naya. Muchas gracias, señora presidenta. Siendo breve, compartiendo el discurso del concejal Juan Fernández. En cuanto a los datos, la verdad es un beneplácito que no nos cambia la realidad para nada. Estoy dispuesto a votar favorablemente el proyecto para demostrar que no cambia la realidad de absolutamente nadie. Es un proyecto que jamás va a ver la realidad porque perdieron la elección del año pasado y van a perder las del año que viene por escándalo nuevamente, por estar alejados de la realidad. Porque la Cámara de Diputados de la Nación, la que representa al pueblo, tiene la mayoría opositora que se corresponde a aquel que entiende las necesidades y está viendo los problemas de la gente. Que un litro de leche hoy vale más de 200 pesos. Que la inflación de este mes, del mes pasado, ha sido más de 5 puntos. Que la pobreza crece, que la indigencia crece. Que la gente no puede comer. Tenemos trabajadores docentes y policías que son pobres con su salario. Y me preocupa que el Frente de Todos esté tan alejado de la realidad. Pero me preocupa porque necesitamos que vuelvan a eje, que vuelvan a ver esos problemas que nos marcaban cuando nosotros éramos gobierno y que es importante que los vuelvan a ver ahora que son ustedes oficialismo para poder resolverlos. Si ustedes no lo ven, no van a tener solución en el corto plazo y todavía les queda 1 año y medio de gestión. Este beneplácito, si les cambia la realidad, lo voy a votar positivamente. Soy macrista desde el comienzo, antes de que Macri fuera jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Formo parte del PRO desde sus orígenes y no le cambie la realidad a la gente que este voto sea positivo o negativo, así que anticipo mi voto positivo de este proyecto. Gracias, concejal. Simplemente una aclaración, ya que se manejan tantas cifras y sobre todo dichas oralmente, es muy difícil seguirlas, ¿no? Macri no pidió 47.000 millones de dólares al Fondo Monetario, pidió 57.000 millones de dólares. No, porque digo, suman, restan, y sabe que entre 47.000 y 57.000 hay una diferencia. Pero además se desembolsaron 44.000 millones de dólares porque el presidente Alberto Fernández, que según parece está fuera de la realidad, decidió no seguir sumando más deuda. Y el otro dato, todos los países del mundo se endeudan, obviamente, porque es parte del capitalismo en el cual vivimos. Pero una cosa es endeudarse con cualquiera y otra cosa es endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Y esto la Argentina tiene una larga historia. Y sobre todo endeudarse con el Fondo Monetario Internacional cuando el mismo ministro de Economía anterior, digo, circulan los videos en las redes, no lo estoy inventando, admitía públicamente que la única bendición que recibía, según el del kirchnerismo, era que era un país desendeudado. Muchas gracias. Concejal Lucas Franco. Presidenta, simplemente para aportar al debate, bien decía mi compañera de bloque que intervino para defender este proyecto, lo que se está discutiendo es quién va a pagar una deuda que tiene una ley de sanción por parte del Congreso Nacional autorizando su pago. Discutimos mucho sobre el carácter fraudulento, el carácter de estafa, y afortunadamente la existencia de un instrumento legislativo no frenó el proceso de investigación sobre la validez y la legalidad de los fondos, sobre todo cuando el propio Fondo Monetario Internacional violó algunas de sus normas internas al otorgar el crédito y cuando por todos los lugares del mundo reconocieron que era un crédito político para sostener la candidatura de Mauricio Macri. Pero dicho esto, que ya hemos polemizado suficiente en muchas instancias acá, me parece perfectamente razonable que
Juntos por el Cambio decida no acompañar este beneplácito, a pesar de que acompañó la propuesta de pagar la deuda que contrajo su gobierno. Porque lo que se está planteando es ¿quién? ¿De dónde van a salir los recursos para pagar una deuda que hay una ley, hay un crédito tomado por el Estado Nacional que debe pagarse? Me parece muy extraño que quienes toda la vida dijeron que la deuda no la paguen los trabajadores, cuando se presenta un proyecto que pone constante y sonantemente la idea de que la deuda no la paguen los trabajadores, sino que la paguen quienes fugaron el dinero, frente a una situación que les consulta su opinión, digan, no vamos a votar este proyecto. Históricamente, estuvimos de acuerdo en que la deuda no la tenían que pagar los trabajadores. Y claramente que se construye un fondo que captura un dinero que fue fugado y que captura dinero que fue a la especulación financiera para pagar la deuda, libera fondos del Estado Nacional para asistir a todas las necesidades que tiene nuestra nación. De eso estamos hablando. Cuando decimos, no queremos que se pague la deuda, queremos que se asista en todas las necesidades que son reales y que tiene nuestro pueblo. Bueno, tenemos una deuda que afrontar, hay una ley que dice que esa deuda la tenemos que pagar y lo que se está haciendo es poniendo la creatividad, la disposición de trabajar mucho, la creación de instrumentos para que el Estado tenga de dónde adquirir esos recursos para pagar esa deuda que nos puso nuevamente una losa sobre la espalda, no solamente a quienes circunstancialmente tenemos alguna responsabilidad institucional, sino a todo el pueblo argentino. Entonces, está bien y agradezco la concurrencia y la buena voluntad del concejal preopinante de votar distinto a su bloque, afirmativamente un beneplácito, suponiendo que es cierto, el instrumento beneplácito probablemente no le cambie la vida, pero tenemos la obligación de opinar cuando son asuntos que incluyen a todo el pueblo argentino y me parece saludable el debate. Quiero dejar sentada la preocupación de que haya quienes se asistan a votar conjuntos por el cambio contra un instrumento que permite capturar el dinero que fue a la especulación financiera para pagar una deuda que es una losa para todo el pueblo argentino. Que la deuda no la paguen los trabajadores significa que la pague alguien. Ese alguien tiene que ser discutido por el Estado Nacional y sus representaciones. Eso es lo que está planteando el proyecto de creación del fondo para pagarle al fondo. Por eso, por supuesto, adelanto el voto positivo a este beneplácito y nuestro bloque que produjo este instrumento va a acompañar su sanción. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias. Por un lado, quería plantear, creo que hubo como 23 acuerdos con el Fondo Monetario. Ninguno produjo algún tipo de beneficio a la clase trabajadora. Ninguno. En esos 23 acuerdos hubo pagadores seriales que la pagaron y tampoco hubo ningún beneficio al pueblo trabajador. Cuando Macri pide el préstamo al Fondo Monetario, nosotros denunciamos que eso iba a traer ajuste. De hecho, se produjo, claramente. Cuando se aprueba este año este acuerdo para pagarle al Fondo Monetario, nosotros claramente estuvimos en contra porque este tipo de deudas no se pagan. Si bien vienen diciendo de que alguien tiene que pagarla y que la van a pagar los grandes capitalistas o como quieran llamarlo, no me acuerdo, la realidad es que la va a terminar pagando, lamentablemente, el pueblo trabajador. Indirectamente, pongámosle, la va a terminar pagando. De hecho, la estamos pagando. Bueno, hay que ya plantear cómo los trabajadores del municipio están pidiendo la reapertura de paritarias. Bueno, esto es porque su salario está por debajo de la canasta familiar. Están debajo de la línea de pobreza. Todo este tipo de políticas, justamente lo que hacen el sistema capitalista es que la terminan pagando el pueblo trabajador, con un ajuste en salud, educación, trabajo genuino.
Y este tipo de proyectos enmascaran diciendo de que la va a pagar el que más tiene. Pero al final lo que termina pasando es que la terminan fugando, doblemente, como dije. Por un lado la primera vez y ahora de nuevo. ¿Por qué no traemos todos esos fondos y gastar justamente en mejores sueldos? Si sabemos que este tipo de acreedores no es el kiosquero de la vuelta de mi casa que apenas llega a fin de mes. No estamos hablando de esa deuda. Sabemos de quiénes estamos hablando, del Club de París. Sabemos quién la conforma en el Club de París. Sabemos quiénes son el Fondo Monetario. Sabemos quiénes son los fondos buitre. Y sabemos que todo este tipo del Fondo Monetario, sobre todo, es el imperialismo. Y nos estamos sometiendo al imperialismo. Entonces, claramente no vamos a acompañar este proyecto, porque directamente no hay que pagar este tipo de deudas ilegítimas y fraudulentas que el oficialismo sí está dignado a pagar. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Juan Fernández. Señora Presidente, simplemente para decir que el oficialismo está empeñado en el relato y no en el dato. 44.136 millones de dólares que fueron utilizados de 44.600 millones de dólares que se desembolsaron del crédito del Fondo Monetario sobre los 63.000 que terminó siendo la deuda originada por el gobierno de Mauricio Macri. 2 de cada 3 dólares con el cual se endeudó el gobierno de Mauricio Macri fueron para pagar deuda anterior, que están explicados acá, no hace falta que los vuelva a leer. Y el otro dólar fue para pagar o para sostener el déficit de 7 puntos que dejó la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. No voy a contestar porque ya lo dije. Están en los papeles. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Señora Presidenta, claramente, bueno, voy a acompañar el proyecto presentado por nuestro bloque. Sumado a eso, me parece que es positivo que la oposición también se replantea acompañarlo, sobre todas las cosas, porque lo que sí modifica la realidad de los vecinos es esa deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, de la que nos tuvimos que hacer cargo, y que además de todas las cosas, en expresiones de otros sectores de este consejo, a todos nos hubiera gustado que Macri no use la plata para su propia campaña y campaña de su sector político, y que la hubiera materializado en obras de mejoras para los vecinos. Sobre todas las cosas es que nos hubiera gustado que no tenga que contraer deuda, entendiendo a quienes somos parte de esta sociedad argentina el daño que ocasiona tener al FMI gobernando los hilos económicos de nuestro país, y aún así también entendiendo lo que significa tocar a aquellos sectores que siempre ganan más a costa del sufrimiento del pueblo y que generan estos debates, ¿no? Que tienen esa representatividad política arraigada a un sector de la política de nuestro país que siempre les defiende los bolsillos. Entonces, este proyecto viene a discutir eso, el sector político que defiende a quienes históricamente en nuestro país se han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ángel Guerrero. Gracias, presidenta. Bueno, como decía el compañero Mirko, las migas para un lado y para otro. Acá no estoy hablando solamente de Cambiemos ni del Frente de Todos el oficialismo. Históricamente sabemos muy bien que la deuda se contrajo en el último mandato de Isabel Perón. La dictadura, el alfonsinismo, etcétera, etcétera. El kirchnerismo abonó mucho dinero, muchísimo dinero también, hay que reconocerlo, al Fondo Monetario Internacional. Por eso, o sea, no es una disputa entre Mauricio Macri, Cambiemos, o el Frente de Todos. Los dos bloques son partidos patronales. Por eso,
no trae ningún beneficio al pueblo trabajador, a la inversa. Las paritarias se caen, traen más pobreza y miseria. Hoy por hoy, volviendo un poco a la actualidad, el oficialismo paga en tiempo y forma al Club de París y al Fondo Monetario, ¿sí? Entonces, desde ya adelanto mi voto negativo de la izquierda socialista y creemos que esto va a ser, y más a fin de año, peor. Peor para el pueblo trabajador, las y los trabajadores. Más exclusión, más hambre y más miseria. Por eso nosotros estamos planteando por la segunda y verdadera independencia. Nada más. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, compañera presidente. Se están expresando todos los bloques. Y yo con esto tengo, con esto que está en consideración del cuerpo para votar, yo tengo ya mi decisión tomada, compañera presidente. Ni voy a votar positivamente, ni voy a ir por la negativa. Me voy a levantar a la hora de votar, me voy a ir afuera, me voy a fumar un cigarrillo tranquilo. Yo considero que si hubo irregularidades en esta toma de deuda, que la justicia lo defina. Y quiero hacer un corte histórico en este tema antes de retirarme. Y que todos consultemos cuál era la deuda de nuestro país, de nuestra patria, cuando la dictadura de Videla, de Agosti y de Macera, a través de un golpe de Estado, asumen la conducción de este país. Acá se dice, señora presidenta, en este beneplácito, que la paguen los que más tienen. Mentira, siempre la pagamos nosotros. Siempre la pagamos nosotros. Siempre la pagan los más pobres. Acá se dijo que tenemos una losa en las espaldas. Mi bisabuelo tenía una losa en las espaldas. Mi abuelo también. Y mi padre también. Y yo también. Porque me declaro un hombre pobre. Acá se dice, se habla de la fuga de los capitales y de la plata en el colchón. Yo lo que tendría que hacer es cambiar mi colchón. Yo no fugué nada. Y la voy a pagar seguramente. Como la van a pagar mis vecinos, mis compañeros. Y el día que la justicia diga que en esto hubo una irregularidad, marcharé con quien tenga que marchar a reclamar por lo que corresponda. Como militante del campo popular que soy, me expresaré en la calle cuando llegue el momento. Pero en el mientras tanto, esto es maniobra política. Y nadie le saca la losa a mi bisabuelo. Ni nadie se la va a sacar a mi viejo. Y nadie me la saca a mí tampoco. La vamos a volver a agarpar nosotros, los pobres. Y se habla de fuga. Y no se habla de choreo. Si nuestra patria fue choreada muchas veces también. Cuando alguien le da una obra, hace una ruta a un tipo que no tiene ni una pala ni una carretilla, y la obra queda por la mitad, eso es choreo también. Y eso es parte de la deuda que nuestro pueblo carga encima. Esa es la pedorra losa que siempre cargamos nosotros. Y venimos acá en este recinto a debatir y a tirarnos millones y millones de dólares por la cabeza. Y la vemos pasar. Yo digo, antes de retirarme un segundo,
a fumar un cigarrillo. Compañera Presidente, que la situación que vive el país es muy difícil. La situación que vive nuestra patria es muy difícil. Casi angustiante. Hoy hay chicos que comieron al mediodía y que esta noche no van a comer. Y hay chicos que mañana no saben si van a comer al mediodía. Si hubo irregularidades con cualquier deuda, que nuestra bendita justicia de una vez por todas se ponga los pantalones largos y que haga lo que tenga que hacer. Pero no nos metamos más en un debate al cual no vamos a llegar nunca a ponernos de acuerdo. Y paremos en algún lugar, hagamos un corte, porque muchos van a querer traer una pala y desenterrar a San Martín, a Belgrano, a Güemes, a Mariano Moreno. Y pongámonos de acuerdo cuál es el problema real que hoy tenemos. Y el problema real que hoy tenemos todos los argentinos es que este militante les dice que hoy hubo chicos que comieron y que esta noche no saben si van a comer. Y que mañana tampoco. Y que hay chicos que tienen frío y que no tienen un puto abrigo para ponerse. Empecemos a resolver los temas desde ahora. Quien tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de esta patria, que asuma la responsabilidad por la cual dijo sí juro. Muchas gracias, señora presidenta, y perdóneme que me retiro. Gracias, concejal. Yo digo para cerrar el debate porque, insisto, será que yo me dedico a la historia y no es lo mismo decir una cosa que la otra y para eso existen los documentos. Uno no escribe la historia como le gusta, no es un relato, sino que existen documentos que avalan. Isabel Perón dejó el país con 7.800 millones de dólares de deuda. La dictadura militar le elevó 45.000 millones de dólares. Alfonsín llegó a 58.700 millones de dólares. Y Menem la llevó a 146.219 millones de dólares. Digo porque decir que Isabel Perón generó la deuda, nada, solo eso, digo para aclarar, porque si no, si alguien nos está escuchando se va a confundir mucho. Gracias. No tengo más oradores, se pone a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 15 votos afirmativos, 5 negativos y una abstención.